La pantalla del teléfono parpadeó a las 3:33 am, reproduciendo un mensaje de voz de mi propio número, un mensaje que yo nunca había grabado. Me senté al borde de la cama, sintiendo cómo el sudor frío me helaba la nuca mientras escuchaba mi propia voz describiendo exactamente lo que llevaba puesto en ese momento. En la pantalla, la duración del audio marcaba 10 minutos, pero la barra de reproducción avanzaba hacia atrás, como si el tiempo se estuviera deshaciendo. Quienquiera que me hubiera enviado esto, sabía que yo estaría despierto, y solo en esta casa, a esta hora precisa de la madrugada. Si no descubro qué significa el rítmico crujido de la mecedora de madera que se escucha al fondo de la grabación, es probable que no haya un mañana para mí. Desplegué el mapa antiguo de la Ciudad de México, trazando líneas rojas entre los puntos donde ocurrieron las desapariciones. Los rostros en las fotografías estaban distorsionados, como si la cámara no hubiera podido captar la verdadera naturaleza de esas personas. Recordé la leyenda de los nahuales, no la versión infantilizada, sino los relatos crudos sobre hombres que devoran su propia humanidad para mutar. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Traduje los textos coloniales que hablaban de las entidades que habitaban el Valle de México antes de la conquista. Las fechas de los incidentes coincidían con eclipses y alineaciones que la ciencia moderna prefiere ignorar. Leí sobre los vampiros de Guadalajara, el árbol del Panteón de Belén, que sigue sangrando si le clavas un cuchillo en la corteza. La paranoia se instaló en mi mente. Empecé a sospechar que cada sombra de mi departamento ocultaba a un observador. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Navegué por los foros más oscuros de Internet, allí donde las historias no se cuentan para entretener, sino para advertir. Las direcciones marcadas en el mapa formaban una geometría perturbadora, un símbolo de invocación a escala urbana. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Escuché los testimonios grabados en casetes de los años 80, voces temblorosas que describían exactamente lo mismo que yo estaba viviendo. Los artículos censurados hablaban de rituales enterrados bajo las iglesias, secretos que el clero aún protege con violencia. Descubrí el caso silenciado del charro negro, una entidad que no ofrece oro, sino que exige años de vida a cambio de favores no pedidos. El terror me paralizó cuando vi mi propio nombre escrito en los registros de víctimas, que databan de hace 50 años. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Leí las notas al margen en el diario de mi abuelo, descubriendo que esta pesadilla llevaba generaciones acechando a mi familia. Los registros oficiales habían sido alterados, páginas enteras arrancadas de los archivos policiales. Recordé el rumor de los niños del Hospicio Cabañas, ecos de risas que atraen a los visitantes hacia pasillos que no tienen salida. Mi respiración se agitó. Me di cuenta de que al investigar estos mitos, inadvertidamente había atraído su atención. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Leí las notas al margen en el diario de mi abuelo, descubriendo que esta pesadilla llevaba generaciones acechando a mi familia. El sonido en el audio no era estática, eran voces superpuestas rezando en un idioma que no logré identificar. Descubrí el caso silenciado del charro negro, una entidad que no ofrece oro, sino que exige años de vida a cambio de favores no pedidos. Una opresión en el pecho me advirtió que debía detener la investigación, pero la curiosidad mórbida me empujaba a seguir.
La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Analicé cada cuadro del video de seguridad, acercando la imagen hasta que los píxeles revelaron lo imposible. El patrón era evidente. Todas las víctimas habían escuchado el mismo crujido de madera horas antes de desaparecer. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. El pánico me hizo retroceder. Había cruzado una línea invisible y ya no había forma de deshacer el conocimiento adquirido. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Desplegué el mapa antiguo de la Ciudad de México, trazando líneas rojas entre los puntos donde ocurrieron las desapariciones. Las coordenadas me llevaron a un edificio de la colonia Roma que supuestamente había sido demolido en el terremoto del 85. Descubrí la historia de las brujas de Huichapán, mujeres que, según los documentos de la Inquisición, no volaban, sino que caminaban por el techo rompiéndose los huesos. El pánico me hizo retroceder. Había cruzado una línea invisible y ya no había forma de deshacer el conocimiento adquirido. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Escuché los testimonios grabados en casetes de los años 80, voces temblorosas que describían exactamente lo mismo que yo estaba viviendo. El sonido en el audio no era estática, eran voces superpuestas rezando en un idioma que no logré identificar. Recordé el rumor de los niños del Hospicio Cabañas, ecos de risas que atraen a los visitantes hacia pasillos que no tienen salida. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Desplegué el mapa antiguo de la Ciudad de México, trazando líneas rojas entre los puntos donde ocurrieron las desapariciones. Las direcciones marcadas en el mapa formaban una geometría perturbadora, un símbolo de invocación a escala urbana. Leí sobre los vampiros de Guadalajara, el árbol del Panteón de Belén que sigue sangrando si le clavas un cuchillo en la corteza. La paranoia se instaló en mi mente. Empecé a sospechar que cada sombra de mi departamento ocultaba a un observador. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Desplegué el mapa antiguo de la Ciudad de México, trazando líneas rojas entre los puntos donde ocurrieron las desapariciones. Los artículos censurados hablaban de rituales enterrados bajo las iglesias, secretos que el clero aún protege con violencia. Recordé el rumor de los niños del Hospicio Cabañas, ecos de risas que atraen a los visitantes hacia pasillos que no tienen salida. Sentí una náusea repentina. La verdad era mucho más grotesca de lo que cualquier película de terror pudiera mostrar. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Revisé los viejos recortes de periódico que había acumulado sobre mi escritorio, buscando desesperadamente un patrón. Los registros oficiales habían sido alterados, páginas enteras arrancadas de los archivos policiales. Descubrí la historia de las brujas de Huichapán, mujeres que, según los documentos de la Inquisición, no volaban, sino que caminaban por el techo rompiéndose los huesos. La paranoia se instaló en mi mente. Empecé a sospechar que cada sombra de mi departamento ocultaba a un observador. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Existen cosas que el algoritmo oculta, expedientes y casos que nunca verán la luz en plataformas públicas. Historias completas, sin censura ni recortes, que solo pueden encontrarse dentro de El Archivo Desmonetizado, cuyo enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Traduje los textos coloniales que hablaban de las entidades que habitaban el Valle de México antes de la conquista. La información parecía contradecirse.
pero había un hilo conductor innegable que apuntaba hacia el centro histórico. Encontré el reporte del Metro Panteones, la estación fantasma donde los conductores afirman ver multitudes esperando trenes que nunca llegan. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Desplegué el mapa antiguo de la Ciudad de México, trazando líneas rojas entre los puntos donde ocurrieron las desapariciones. El sonido en el audio no era estática, eran voces superpuestas, rezando en un idioma que no logré identificar. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal al comprender que la leyenda no era ficción, sino un manual de supervivencia disfrazado. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Reproduje la grabación una y otra vez, aislando el ruido de fondo con un software de edición de audio. Los artículos censurados hablaban de rituales enterrados bajo las iglesias, secretos que el clero aún protege con violencia. Encontré el reporte del Metro Panteones, la estación fantasma donde los conductores afirman ver multitudes esperando trenes que nunca llegan. Un sudor frío empapó mi camisa al descifrar el último código, revelando una fecha que marcaba el día de hoy. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Revisé los viejos recortes de periódico que había acumulado sobre mi escritorio, buscando desesperadamente un patrón. Los artículos censurados hablaban de rituales enterrados bajo las iglesias, secretos que el clero aún protege con violencia. Encontré referencias a la verdadera Llorona, un espíritu prehispánico que no busca consuelo, sino venganza y sangre fresca. La paranoia se instaló en mi mente. Empecé a sospechar que cada sombra de mi departamento ocultaba a un observador. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Navegué por los foros más oscuros de Internet, allí donde las historias no se cuentan para entretener, sino para advertir. Las direcciones marcadas en el mapa formaban una geometría perturbadora, un símbolo de invocación a escala urbana. Encontré el reporte del Metro Panteones, la estación fantasma donde los conductores afirman ver multitudes esperando trenes que nunca llegan. Una opresión en el pecho me advirtió que debía detener la investigación, pero la curiosidad mórbida me empujaba a seguir. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Traduje los textos coloniales que hablaban de las entidades que habitaban el Valle de México antes de la conquista. Las fechas de los incidentes coincidían con eclipses y alineaciones que la ciencia moderna prefiere ignorar. Recordé la leyenda de los nahuales, no la versión infantilizada, sino los relatos crudos sobre hombres que devoran su propia humanidad para mutar. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Reproduje la grabación una y otra vez, aislando el ruido de fondo con un software de edición de audio. Las direcciones marcadas en el mapa formaban una geometría perturbadora, un símbolo de invocación a escala urbana. Me topé con el mito de los túneles secretos de Puebla, donde se dice que emparedaban a quienes descubrían la verdad sobre las sectas del virreinato. El pánico me hizo retroceder. Había cruzado una línea invisible y ya no había forma de deshacer el conocimiento adquirido. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Revisé los viejos recortes de periódico que había acumulado sobre mi escritorio, buscando desesperadamente un patrón. El patrón era evidente. Todas las víctimas habían escuchado el mismo crujido de madera horas antes de desaparecer. Descubrí la historia de las brujas de Huichapan, mujeres que,
Según los documentos de la Inquisición, no volaban, sino que caminaban por el techo rompiéndose los huesos. El pánico me hizo retroceder. Había cruzado una línea invisible y ya no había forma de deshacer el conocimiento adquirido. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Desarmé el panel falso de la pared, revelando una colección de fotografías que alguien había intentado ocultar para siempre. El patrón era evidente. Todas las víctimas habían escuchado el mismo crujido de madera horas antes de desaparecer. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. Sentí que el aire de la habitación se volvía denso, pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y cempasúchil marchito. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Desarmé el panel falso de la pared, revelando una colección de fotografías que alguien había intentado ocultar para siempre. El patrón era evidente. Todas las víctimas habían escuchado el mismo crujido de madera horas antes de desaparecer. Descubrí el caso silenciado del charro negro, una entidad que no ofrece oro, sino que exige años de vida a cambio de favores no pedidos. Sentí que el aire de la habitación se volvía denso, pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y cempasúchil marchito. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Reproduje la grabación una y otra vez, aislando el ruido de fondo con un software de edición de audio. La información parecía contradecirse, pero había un hilo conductor innegable que apuntaba hacia el centro histórico. Me topé con el mito de los túneles secretos de Puebla, donde se dice que emparedaban a quienes descubrían la verdad sobre las sectas del virreinato. Mi respiración se agitó. Me di cuenta de que al investigar estos mitos, inadvertidamente había atraído su atención. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Leí las notas al margen en el diario de mi abuelo, descubriendo que esta pesadilla llevaba generaciones acechando a mi familia. Las direcciones marcadas en el mapa formaban una geometría perturbadora, un símbolo de invocación a escala urbana. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. Mi respiración se agitó. Me di cuenta de que al investigar estos mitos, inadvertidamente había atraído su atención. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Abrí el expediente polvoriento que encontré oculto bajo las tablas sueltas del piso de mi departamento. La información parecía contradecirse, pero había un hilo conductor innegable que apuntaba hacia el centro histórico. Leí sobre los vampiros de Guadalajara, el árbol del Panteón de Belén que sigue sangrando si le clavas un cuchillo en la corteza. La paranoia se instaló en mi mente. Empecé a sospechar que cada sombra de mi departamento ocultaba a un observador. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Navegué por los foros más oscuros de Internet, allí donde las historias no se cuentan para entretener, sino para advertir. El sonido en el audio no era estática, eran voces superpuestas, rezando en un idioma que no logré identificar. Encontré el reporte del Metro Panteones, la estación fantasma donde los conductores afirman ver multitudes esperando trenes que nunca llegan. El terror me paralizó cuando vi mi propio nombre escrito en los registros de víctimas que databan de hace 50 años. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Analicé cada cuadro del video de seguridad, acercando la imagen hasta que los píxeles revelaron lo imposible. Las direcciones marcadas en el mapa formaban una geometría perturbadora, un símbolo de invocación a escala urbana. Descubrí la historia de las brujas de Huichapán, mujeres que, según los documentos de la Inquisición, no volaban sino que caminaban por el techo rompiéndose los huesos. Sentí que el aire de la habitación se volvía denso,
pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y cempasúchil marchito. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Analicé cada cuadro del video de seguridad, acercando la imagen hasta que los píxeles revelaron lo imposible. Los rostros en las fotografías estaban distorsionados, como si la cámara no hubiera podido captar la verdadera naturaleza de esas personas. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Reproduje la grabación una y otra vez, aislando el ruido de fondo con un software de edición de audio. Las fechas de los incidentes coincidían con eclipses y alineaciones que la ciencia moderna prefiere ignorar. Encontré referencias a la verdadera Llorona, un espíritu prehispánico que no busca consuelo, sino venganza y sangre fresca. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Desplegué el mapa antiguo de la Ciudad de México, trazando líneas rojas entre los puntos donde ocurrieron las desapariciones. Los rostros en las fotografías estaban distorsionados, como si la cámara no hubiera podido captar la verdadera naturaleza de esas personas. Vi los archivos sobre la Pascualita en Chihuahua, los análisis forenses clasificados que confirman la presencia de tejido necrótico bajo su vestido. La paranoia se instaló en mi mente. Empecé a sospechar que cada sombra de mi departamento ocultaba a un observador. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Desplegué el mapa antiguo de la Ciudad de México, trazando líneas rojas entre los puntos donde ocurrieron las desapariciones. Los artículos censurados hablaban de rituales enterrados bajo las iglesias, secretos que el clero aún protege con violencia. Vi los archivos sobre la Pascualita en Chihuahua, los análisis forenses clasificados que confirman la presencia de tejido necrótico bajo su vestido. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Revisé los viejos recortes de periódico que había acumulado sobre mi escritorio, buscando desesperadamente un patrón. La información parecía contradecirse, pero había un hilo conductor innegable que apuntaba hacia el centro histórico. Recordé el rumor de los niños del Hospicio Cabañas, ecos de risas que atraen a los visitantes hacia pasillos que no tienen salida. El pánico me hizo retroceder. Había cruzado una línea invisible y ya no había forma de deshacer el conocimiento adquirido. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Desarmé el panel falso de la pared, revelando una colección de fotografías que alguien había intentado ocultar para siempre. Cada pista nueva me hundía más en la paranoia, haciéndome dudar de mis propios recuerdos. Me topé con el mito de los túneles secretos de Puebla, donde se dice que emparedaban a quienes descubrían la verdad sobre las sectas del virreinato. La paranoia se instaló en mi mente. Empecé a sospechar que cada sombra de mi departamento ocultaba a un observador. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Escuché los testimonios grabados en casetes de los años 80, voces temblorosas que describían exactamente lo mismo que yo estaba viviendo. Las coordenadas me llevaron a un edificio de la colonia Roma, que supuestamente había sido demolido en el terremoto del 85. Descubrí el caso silenciado del Charro Negro, una entidad que no ofrece oro, sino que exige años de vida a cambio de favores no pedidos. Sentí una náusea repentina,
La verdad era mucho más grotesca de lo que cualquier película de terror pudiera mostrar. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Escuché los testimonios grabados en casetes de los años 80, voces temblorosas que describían exactamente lo mismo que yo estaba viviendo. La información parecía contradecirse, pero había un hilo conductor innegable que apuntaba hacia el centro histórico. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. Sentí una náusea repentina. La verdad era mucho más grotesca de lo que cualquier película de terror pudiera mostrar. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Abrí el expediente polvoriento que encontré oculto bajo las tablas sueltas del piso de mi departamento. Los artículos censurados hablaban de rituales enterrados bajo las iglesias, secretos que el clero aún protege con violencia. Descubrí el caso silenciado del Charro Negro, una entidad que no ofrece oro, sino que exige años de vida a cambio de favores no pedidos. Me froté los ojos, intentando convencerme de que el cansancio me estaba provocando alucinaciones, pero las pruebas eran físicas. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Reproduje la grabación una y otra vez, aislando el ruido de fondo con un software de edición de audio. Las direcciones marcadas en el mapa formaban una geometría perturbadora, un símbolo de invocación a escala urbana. Leí el expediente de la Casa de los Tubos en Monterrey, los planos arquitectónicos que revelaban que la estructura fue diseñada como una trampa espiritual. Una opresión en el pecho me advirtió que debía detener la investigación, pero la curiosidad mórbida me empujaba a seguir. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Bajé al sótano inundado, el agua negra y helada empapándome hasta las rodillas mientras avanzaba a ciegas. Los espejos rotos esparcidos por el lugar no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. Un olor nauseabundo a flores podridas inundó mis fosas nasales, provocándome arcadas incontrolables que me obligaron a arrodillarme. El reloj de mi muñeca enloqueció, las manecillas girando frenéticamente hacia atrás, hasta detenerse exactamente a las 3:33 am. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Caminé sobre los crujientes pisos de duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Un viento helado sopló de la nada, apagando mi única fuente de luz y dejándome completamente ciego en el corazón de la pesadilla. Me di cuenta con horror de que mis propios pasos no producían ningún sonido, mientras que los ecos a mi alrededor se volvían ensordecedores. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Vi de reojo una sombra alargada, de proporciones imposibles, deslizarse por la pared y fundirse con la negrura del techo. Me di cuenta con horror de que mis propios pasos no producían ningún sonido, mientras que los ecos a mi alrededor se volvían ensordecedores. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Sentí que la gravedad se alteraba por un microsegundo, un vértigo repentino que me desorientó y me hizo perder el equilibrio.
Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente, recibiendo mensajes de texto fechados 10 años en el futuro. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Me arrastré por el túnel estrecho, el olor a humedad y a encierro amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. El llanto desgarrador de una mujer resonó en la lejanía, un sonido lleno de un dolor tan antiguo que me hizo sollozar involuntariamente. La temperatura subió de golpe a niveles insoportables y vi cómo los objetos de madera comenzaban a carbonizarse espontáneamente. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Entré a la habitación clausurada, rompiendo los sellos de sal y ceniza que alguien había colocado desesperadamente en el marco. Las puertas a ambos lados del pasillo estaban arañadas desde adentro, como si decenas de personas hubieran intentado escapar en vano. Un viento helado sopló de la nada, apagando mi única fuente de luz y dejándome completamente ciego en el corazón de la pesadilla. El reloj de mi muñeca enloqueció, las manecillas girando frenéticamente hacia atrás hasta detenerse exactamente a las 3:33 am. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Las paredes de adobe descarapelado rezumaban una sustancia oscura, parecida a la sangre coagulada, que goteaba rítmicamente. Sentí que la gravedad se alteraba por un microsegundo, un vértigo repentino que me desorientó y me hizo perder el equilibrio. Una gota de sangre cayó del techo directamente sobre la pantalla de mi celular, seguida por decenas de gotas más que comenzaron a formar palabras. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Crucé el umbral de la puerta de madera podrida, adentrándome en un ala del edificio que no debería existir según las dimensiones exteriores. El suelo de mosaico estaba agrietado, y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. Vi de reojo una sombra alargada, de proporciones imposibles, deslizarse por la pared y fundirse con la negrura del techo. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente, recibiendo mensajes de texto fechados 10 años en el futuro. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Bajé al sótano inundado, el agua negra y helada empapándome hasta las rodillas mientras avanzaba a ciegas. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. El crujido de pasos lentos y pesados resonó en el corredor, acercándose hacia mi posición con una cadencia hipnótica e implacable. La puerta por la que había entrado desapareció sin dejar rastro, reemplazada por un muro de ladrillos que parecía llevar siglos allí. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. Los espejos rotos esparcidos por el lugar no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. Noté que las sombras de los muebles se proyectaban hacia la fuente de luz en lugar de alejarse de ella, desafiando toda lógica. La puerta por la que había entrado desapareció sin dejar rastro, reemplazada por un muro de ladrillos que parecía llevar siglos allí. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Me arrastré por el túnel estrecho, el olor a humedad y a encierro amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. La escasa luz de la luna que se filtraba por el techo derrumbado iluminaba muebles cubiertos de sábanas blancas
que parecían respirar. Sentí que la gravedad se alteraba por un microsegundo. Un vértigo repentino que me desorientó y me hizo perder el equilibrio. La puerta por la que había entrado desapareció sin dejar rastro, reemplazada por un muro de ladrillos que parecía llevar siglos allí. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. Un viento helado sopló de la nada, apagando mi única fuente de luz y dejándome completamente ciego en el corazón de la pesadilla. La puerta por la que había entrado desapareció sin dejar rastro, reemplazada por un muro de ladrillos que parecía llevar siglos allí. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Entré a la habitación clausurada, rompiendo los sellos de sal y ceniza que alguien había colocado desesperadamente en el marco. Las puertas a ambos lados del pasillo estaban arañadas desde adentro, como si decenas de personas hubieran intentado escapar en vano. Escuché un murmullo indescifrable justo detrás de mi nuca, pero al girarme no había nadie, solo el vacío de la oscuridad. La oscuridad pareció solidificarse a mi alrededor, presionando contra mi cuerpo, como si el edificio entero estuviera intentando asfixiarme. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. Un polvo fino y gris, parecido a la ceniza humana, cubría todas las superficies, levantándose en nubes asfixiantes a mi paso. El crujido de pasos lentos y pesados resonó en el corredor, acercándose hacia mi posición con una cadencia hipnótica e implacable. La puerta por la que había entrado desapareció sin dejar rastro, reemplazada por un muro de ladrillos que parecía llevar siglos allí. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. Un viento helado sopló de la nada, apagando mi única fuente de luz y dejándome completamente ciego en el corazón de la pesadilla. El reloj de mi muñeca enloqueció, las manecillas girando frenéticamente hacia atrás hasta detenerse exactamente a las 3:33 am. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Crucé el umbral de la puerta de madera podrida, adentrándome en un ala del edificio que no debería existir según las dimensiones exteriores. El suelo de mosaico estaba agrietado y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. Sentí una mano fría y esquelética rozar mi hombro. Un contacto tan real que me dejó la piel erizada por varios minutos. El eco de mi propia voz, repitiendo frases que aún no había pronunciado, rebotó en las paredes, burlándose de mi cordura. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Crucé el umbral de la puerta de madera podrida, adentrándome en un ala del edificio que no debería existir según las dimensiones exteriores. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. Sentí que la gravedad se alteraba por un microsegundo, un vértigo repentino que me desorientó y me hizo perder el equilibrio. El eco de mi propia voz, repitiendo frases que aún no había pronunciado, rebotó en las paredes, burlándose de mi cordura. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Crucé el umbral de la puerta de madera podrida, adentrándome en un ala del edificio que no debería existir según las dimensiones exteriores. El aire estaba saturado de un silencio antinatural,
tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. El sonido de unas canicas rodando por el piso superior rompió el silencio, seguido por el eco de unas risas infantiles huecas. La oscuridad pareció solidificarse a mi alrededor, presionando contra mi cuerpo, como si el edificio entero estuviera intentando asfixiarme. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. La verdad sobre estos casos suele ser fragmentada, pero los detalles más perturbadores, las versiones extensas y los finales que no pueden ser contados en un simple video, están resguardados en el archivo desmonetizado. Puedes acceder a este documento prohibido a través del enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. El suelo de mosaico estaba agrietado y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. Sentí que la gravedad se alteraba por un microsegundo, un vértigo repentino que me desorientó y me hizo perder el equilibrio. Una gota de sangre cayó del techo directamente sobre la pantalla de mi celular, seguida por decenas de gotas más que comenzaron a formar palabras. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Un olor nauseabundo a flores podridas inundó mis fosas nasales, provocándome arcadas incontrolables que me obligaron a arrodillarme. La puerta por la que había entrado desapareció sin dejar rastro, reemplazada por un muro de ladrillos que parecía llevar siglos allí. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Me arrastré por el túnel estrecho, el olor a humedad y a encierro amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Escuché un murmullo indescifrable justo detrás de mi nuca, pero al girarme no había nadie, solo el vacío de la oscuridad. La temperatura subió de golpe a niveles insoportables y vi cómo los objetos de madera comenzaban a carbonizarse espontáneamente. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Caminé sobre los crujientes pisos de Duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. La escasa luz de la luna que se filtraba por el techo derrumbado iluminaba muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían respirar. Noté que las sombras de los muebles se proyectaban hacia la fuente de luz en lugar de alejarse de ella, desafiando toda lógica. El eco de mi propia voz, repitiendo frases que aún no había pronunciado, rebotó en las paredes, burlándose de mi cordura. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. El sonido de unas canicas rodando por el piso superior rompió el silencio, seguido por el eco de unas risas infantiles huecas. Una gota de sangre cayó del techo directamente sobre la pantalla de mi celular, seguida por decenas de gotas más que comenzaron a formar palabras. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Caminé sobre los crujientes pisos de Duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. Sentí una mano fría y esquelética rozar mi hombro, un contacto tan real que me dejó la piel erizada por varios minutos.
La temperatura subió de golpe a niveles insoportables y vi cómo los objetos de madera comenzaban a carbonizarse espontáneamente. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. Las paredes de adobe descarapelado rezumaban una sustancia oscura, parecida a la sangre coagulada, que goteaba rítmicamente. Escuché un murmullo indescifrable justo detrás de mi nuca, pero al girarme no había nadie, solo el vacío de la oscuridad. La temperatura subió de golpe a niveles insoportables, y vi cómo los objetos de madera comenzaban a carbonizarse espontáneamente. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. Vi de reojo una sombra alargada, de proporciones imposibles, deslizarse por la pared y fundirse con la negrura del techo. Una gota de sangre cayó del techo directamente sobre la pantalla de mi celular, seguida por decenas de gotas más que comenzaron a formar palabras. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Me arrastré por el túnel estrecho, el olor a humedad y a encierro amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. El suelo de mosaico estaba agrietado y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. Un olor nauseabundo a flores podridas inundó mis fosas nasales, provocándome arcadas incontrolables que me obligaron a arrodillarme. La temperatura subió de golpe a niveles insoportables y vi cómo los objetos de madera comenzaban a carbonizarse espontáneamente. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. Los espejos rotos esparcidos por el lugar no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. Noté que las sombras de los muebles se proyectaban hacia la fuente de luz en lugar de alejarse de ella, desafiando toda lógica. El reloj de mi muñeca enloqueció, las manecillas girando frenéticamente hacia atrás hasta detenerse exactamente a las 3:33 a.m. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Crucé el umbral de la puerta de madera podrida, adentrándome en un ala del edificio que no debería existir según las dimensiones exteriores. Las puertas a ambos lados del pasillo estaban arañadas desde adentro, como si decenas de personas hubieran intentado escapar en vano. Un olor nauseabundo a flores podridas inundó mis fosas nasales, provocándome arcadas incontrolables que me obligaron a arrodillarme. El eco de mi propia voz, repitiendo frases que aún no había pronunciado, rebotó en las paredes, burlándose de mi cordura. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Crucé el umbral de la puerta de madera podrida, adentrándome en un ala del edificio que no debería existir según las dimensiones exteriores. Las paredes de adobe descarapelado rezumaban una sustancia oscura, parecida a la sangre coagulada, que goteaba rítmicamente. Un viento helado sopló de la nada, apagando mi única fuente de luz y dejándome completamente ciego en el corazón de la pesadilla. La puerta por la que había entrado desapareció sin dejar rastro, reemplazada por un muro de ladrillos que parecía llevar siglos allí. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Las paredes de adobe descarapelado rezumaban una sustancia oscura, parecida a la sangre coagulada, que goteaba rítmicamente.
Sentí que la gravedad se alteraba por un microsegundo, un vértigo repentino que me desorientó y me hizo perder el equilibrio. El reloj de mi muñeca enloqueció, las manecillas girando frenéticamente hacia atrás hasta detenerse exactamente a las 3:33 am. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Entré a la habitación clausurada, rompiendo los sellos de sal y ceniza que alguien había colocado desesperadamente en el marco. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Vi de reojo una sombra alargada, de proporciones imposibles, deslizarse por la pared y fundirse con la negrura del techo. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente, recibiendo mensajes de texto fechados 10 años en el futuro. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. El llanto desgarrador de una mujer resonó en la lejanía, un sonido lleno de un dolor tan antiguo que me hizo sollozar involuntariamente. El reloj de mi muñeca enloqueció, las manecillas girando frenéticamente hacia atrás hasta detenerse exactamente a las 3:33 am. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Caminé sobre los crujientes pisos de duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. Escuché un murmullo indescifrable justo detrás de mi nuca, pero al girarme no había nadie, solo el vacío de la oscuridad. Me di cuenta con horror de que mis propios pasos no producían ningún sonido, mientras que los ecos a mi alrededor se volvían ensordecedores. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. Un viento helado sopló de la nada, apagando mi única fuente de luz y dejándome completamente ciego en el corazón de la pesadilla. Me di cuenta con horror de que mis propios pasos no producían ningún sonido, mientras que los ecos a mi alrededor se volvían ensordecedores. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Caminé sobre los crujientes pisos de duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. La escasa luz de la luna que se filtraba por el techo derrumbado iluminaba muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían respirar. Noté que las sombras de los muebles se proyectaban hacia la fuente de luz en lugar de alejarse de ella, desafiando toda lógica. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente, recibiendo mensajes de texto fechados 10 años en el futuro. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Descendí por las escaleras de caracol, la oscuridad tragándose la luz de mi linterna como si fuera un líquido espeso. El suelo de mosaico estaba agrietado, y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. El sonido de unas canicas rodando por el piso superior rompió el silencio, seguido por el eco de unas risas infantiles huecas. El reloj de mi muñeca enloqueció, las manecillas girando frenéticamente hacia atrás hasta detenerse exactamente a las 3:33 am. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Los espejos rotos esparcidos por el lugar
no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. Noté que las sombras de los muebles se proyectaban hacia la fuente de luz en lugar de alejarse de ella, desafiando toda lógica. El eco de mi propia voz, repitiendo frases que aún no había pronunciado, rebotó en las paredes, burlándose de mi cordura. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Crucé el umbral de la puerta de madera podrida, adentrándome en un ala del edificio que no debería existir según las dimensiones exteriores. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. Sentí el aliento putrefacto de la criatura en mi rostro antes de siquiera verla. Una promesa muda de sufrimiento eterno si no lograba escapar de allí. El horror verdadero no fue ver a la criatura, sino aceptar que siempre había estado ahí, acechándome desde las sombras de mi propia infancia. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Entré a la habitación clausurada, rompiendo los sellos de sal y ceniza que alguien había colocado desesperadamente en el marco. La escasa luz de la luna que se filtraba por el techo derrumbado iluminaba muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían respirar. El origen de todos mis terrores se reveló en el centro de la habitación, una presencia tan antigua y malévola que mi mente se negó a procesar su verdadera forma. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Las paredes de adobe descarapelado rezumaban una sustancia oscura, parecida a la sangre coagulada, que goteaba rítmicamente. La presencia se manifestó como un frío absoluto, congelando la sangre en mis venas y susurrando verdades tan espantosas que sentí mi cordura resquebrajarse. Comprendí de golpe la trampa. La investigación nunca fue para descubrir la verdad, sino un ritual involuntario para permitir su entrada a nuestro mundo. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Descendí por las escaleras de caracol, la oscuridad tragándose la luz de mi linterna como si fuera un líquido espeso. Las paredes de adobe descarapelado rezumaban una sustancia oscura, parecida a la sangre coagulada, que goteaba rítmicamente. Me encontré cara a cara con la entidad que había orquestado todo. Sus ojos, dos pozos de negrura infinita, reflejaban cada uno de mis miedos más profundos. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Caminé sobre los crujientes pisos de duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. Un polvo fino y gris parecido a la ceniza humana cubría todas las superficies, levantándose en nubes asfixiantes a mi paso. El aire tembló cuando la criatura pronunció mi nombre, no con una voz, sino con 1000 voces superpuestas de las almas que había consumido a lo largo de los siglos. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Caminé sobre los crujientes pisos de duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. El rostro de la aparición cambió rápidamente, mostrando los rostros de mis seres queridos, distorsionados por un dolor inimaginable, usándolos como una máscara sádica.
La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. Los espejos rotos esparcidos por el lugar no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. Sentí el aliento putrefacto de la criatura en mi rostro antes de siquiera verla, una promesa muda de sufrimiento eterno si no lograba escapar de allí. Mi mente colapsó al asimilar que todo mi libre albedrío había sido una ilusión. Cada paso que di me fue dictado por el hambre implacable de la oscuridad. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Caminé sobre los crujientes pisos de duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. El suelo de mosaico estaba agrietado, y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. Me enfrenté a la encarnación misma de las historias prohibidas de México, un monstruo nacido del miedo colectivo, alimentado por el olvido y la negación. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Sentí el aliento putrefacto de la criatura en mi rostro antes de siquiera verla. Una promesa muda de sufrimiento eterno si no lograba escapar de allí. La pieza final del rompecabezas encajó, revelando que yo no era un simple investigador, sino el sustituto que la entidad había elegido para tomar su lugar. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Me arrastré por el túnel estrecho, el olor a humedad y a encierro amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Me encontré cara a cara con la entidad que había orquestado todo. Sus ojos, dos pozos de negrura infinita, reflejaban cada uno de mis miedos más profundos. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. Todas las leyendas que México intentó ocultar no eran diferentes historias, sino facetas de un mismo mal devorador. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Caminé sobre los crujientes pisos de duela, intentando no hacer ruido, aunque sabía que aquello que habitaba aquí ya me estaba esperando. La temperatura descendió bruscamente, congelando mi aliento y cubriendo de escarcha las telarañas que adornaban las esquinas. El rostro de la aparición cambió rápidamente, mostrando los rostros de mis seres queridos, distorsionados por un dolor inimaginable, usándolos como una máscara sádica. El terror alcanzó su clímax cuando entendí que los ecos de la leyenda no eran del pasado, sino advertencias de un futuro inevitable que yo mismo estaba provocando. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. El suelo de mosaico estaba agrietado, y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. Me encontré cara a cara con la entidad que había orquestado todo. Sus ojos, dos pozos de negrura infinita, reflejaban cada uno de mis miedos más profundos. Me di cuenta de que no había escapatoria posible. El laberinto no era físico, era un bucle temporal diseñado para atrapar mi conciencia para siempre. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Me arrastré por el túnel estrecho,
el olor a humedad y a encierro amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. Los espejos rotos, esparcidos por el lugar, no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. El origen de todos mis terrores se reveló en el centro de la habitación, una presencia tan antigua y malévola que mi mente se negó a procesar su verdadera forma. La pieza final del rompecabezas encajó, revelando que yo no era un simple investigador, sino el sustituto que la entidad había elegido para tomar su lugar. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. Me enfrenté a la encarnación misma de las historias prohibidas de México, un monstruo nacido del miedo colectivo, alimentado por el olvido y la negación. El costo de conocer la verdad resultó ser mi propia humanidad, sintiendo cómo mis recuerdos eran arrancados y reemplazados por el vacío frío de la leyenda. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Caminé por el callejón sin salida, donde la neblina se arremolinaba formando siluetas que se deshacían al mirarlas directamente. Los espejos rotos esparcidos por el lugar no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. La presencia se manifestó como un frío absoluto, congelando la sangre en mis venas y susurrando verdades tan espantosas que sentí mi cordura resquebrajarse. Me di cuenta de que no había escapatoria posible. El laberinto no era físico, era un bucle temporal diseñado para atrapar mi conciencia para siempre. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente, advertencias en un idioma olvidado. Frente a mí, la figura encorvada de la leyenda tomó forma material, no como un espíritu etéreo, sino como una amalgama grotesca de carne y sombras. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. Todas las leyendas que México intentó ocultar no eran diferentes historias, sino facetas de un mismo mal devorador. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Los espejos rotos esparcidos por el lugar no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. El aire tembló cuando la criatura pronunció mi nombre, no con una voz, sino con 1000 voces superpuestas de las almas que había consumido a lo largo de los siglos. El costo de conocer la verdad resultó ser mi propia humanidad, sintiendo cómo mis recuerdos eran arrancados y reemplazados por el vacío frío de la leyenda. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Me arrastré por el túnel estrecho, el olor a humedad y a encierro, amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. Las puertas a ambos lados del pasillo estaban arañadas desde adentro, como si decenas de personas hubieran intentado escapar en vano. El rostro de la aparición cambió rápidamente, mostrando los rostros de mis seres queridos, distorsionados por un dolor inimaginable, usándolos como una máscara sádica. Mi mente colapsó al asimilar que todo mi libre albedrío había sido una ilusión. Cada paso que di me fue dictado por el hambre implacable de la oscuridad. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. Bajé al sótano inundado, el agua negra y helada empapándome hasta las rodillas mientras avanzaba a ciegas. El papel tapiz victoriano se desprendía en tiras, revelando murales ocultos que representaban escenas de tortura y sacrificio. La presencia
se manifestó como un frío absoluto, congelando la sangre en mis venas y susurrando verdades tan espantosas que sentí mi cordura resquebrajarse. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren. Todas las leyendas que México intentó ocultar no eran diferentes historias, sino facetas de un mismo mal devorador. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Avancé por el corredor polvoriento de la vecindad abandonada, sintiendo que las paredes se estrechaban con cada paso. Los arcos de cantera estaban cubiertos de extraños símbolos tallados profundamente. Advertencias en un idioma olvidado. Me enfrenté a la encarnación misma de las historias prohibidas de México, un monstruo nacido del miedo colectivo, alimentado por el olvido y la negación. El horror verdadero no fue ver a la criatura, sino aceptar que siempre había estado ahí, acechándome desde las sombras de mi propia infancia. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. Un polvo fino y gris, parecido a la ceniza humana, cubría todas las superficies, levantándose en nubes asfixiantes a mi paso. La presencia se manifestó como un frío absoluto, congelando la sangre en mis venas y susurrando verdades tan espantosas que sentí mi cordura resquebrajarse. El costo de conocer la verdad resultó ser mi propia humanidad, sintiendo cómo mis recuerdos eran arrancados y reemplazados por el vacío frío de la leyenda. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Lo que ocurrió después pertenece a esos registros que desafían cualquier explicación lógica, expedientes completos que te invito a descubrir dentro de El Archivo Desmonetizado, revisando el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Exploré el patio central devorado por la maleza, donde las estatuas de ángeles sin rostro parecían seguirme con la mirada. Los espejos rotos esparcidos por el lugar no reflejaban mi imagen, sino el pasillo vacío detrás de mí, como si yo ya fuera un fantasma. La presencia se manifestó como un frío absoluto, congelando la sangre en mis venas y susurrando verdades tan espantosas que sentí mi cordura resquebrajarse. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Entré a la habitación clausurada, rompiendo los sellos de sal y ceniza que alguien había colocado desesperadamente en el marco. El aire estaba saturado de un silencio antinatural, tan pesado que me zumbaban los oídos por la falta de ruido de la ciudad. Frente a mí, la figura encorvada de la leyenda tomó forma material, no como un espíritu etéreo, sino como una amalgama grotesca de carne y sombras. El costo de conocer la verdad resultó ser mi propia humanidad, sintiendo cómo mis recuerdos eran arrancados y reemplazados por el vacío frío de la leyenda. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Bajé al sótano inundado, el agua negra y helada empapándome hasta las rodillas mientras avanzaba a ciegas. La escasa luz de la luna, que se filtraba por el techo derrumbado, iluminaba muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían respirar. El origen de todos mis terrores se reveló en el centro de la habitación, una presencia tan antigua y malévola que mi mente se negó a procesar su verdadera forma. Comprendí de golpe la trampa. La investigación nunca fue para descubrir la verdad, sino un ritual involuntario para permitir su entrada a nuestro mundo. Era imposible racionalizar lo que mis ojos veían. La ciencia y la lógica se desmoronaban frente a la crudeza de la pesadilla. Caminé por el callejón sin salida, donde la neblina se arremolinaba formando siluetas que se deshacían al mirarlas directamente. El suelo de mosaico estaba agrietado, y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. El aire tembló cuando la criatura pronunció mi nombre, no con una voz,
sino con 1000 voces superpuestas de las almas que había consumido a lo largo de los siglos. La pieza final del rompecabezas se encajó, revelando que yo no era un simple investigador, sino el sustituto que la entidad había elegido para tomar su lugar. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Me arrastré por el túnel estrecho, el olor a humedad y a encierro, amenazando con provocarme un ataque de claustrofobia. El suelo de mosaico estaba agrietado, y de las fisuras emanaba un calor sofocante y un leve olor a azufre y carne quemada. Frente a mí, la figura encorvada de la leyenda tomó forma material, no como un espíritu etéreo, sino como una amalgama grotesca de carne y sombras. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. A medida que esto sucedía, la realidad misma parecía distorsionarse, recordándome los horrores descritos en los expedientes. Caminé por el callejón sin salida, donde la neblina se arremolinaba formando siluetas que se deshacían al mirarlas directamente. Las paredes de adobe descarapelado rezumaban una sustancia oscura, parecida a la sangre coagulada, que goteaba rítmicamente. Me encontré cara a cara con la entidad que había orquestado todo. Sus ojos, 2 pozos de negrura infinita, reflejaban cada uno de mis miedos más profundos. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. La atmósfera se volvió más densa, cargada de un magnetismo oscuro que tiraba de mi cordura hacia el precipicio. Caminé por el callejón sin salida, donde la neblina se arremolinaba formando siluetas que se deshacían al mirarlas directamente. La temperatura descendió bruscamente, congelando mi aliento y cubriendo de escarcha las telarañas que adornaban las esquinas. Sentí el aliento putrefacto de la criatura en mi rostro antes de siquiera verla, una promesa muda de sufrimiento eterno si no lograba escapar de allí. Me di cuenta de que no había escapatoria posible. El laberinto no era físico, era un bucle temporal diseñado para atrapar mi conciencia para siempre. Cada fibra de mi ser gritaba de terror, pero una voluntad ajena a mí me obligaba a presenciar lo imposible. Recorrí los pasillos laberínticos de la vieja casona, perdiendo por completo la noción de la orientación y del tiempo. Las puertas a ambos lados del pasillo estaban arañadas desde adentro, como si decenas de personas hubieran intentado escapar en vano. La presencia se manifestó como un frío absoluto, congelando la sangre en mis venas y susurrando verdades tan espantosas que sentí mi cordura resquebrajarse. La escalofriante verdad se hizo evidente. Compartir estas historias no advierte a otros, sino que esparce la infección, marcando a quienes las escuchan. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si el destino estuviera sellado desde el momento en que contesté aquella llamada. El silencio absoluto de la habitación fue roto por un sonido que heló la sangre en mis venas. No provenía del teléfono, ni de un archivo de audio, sino de la esquina más oscura de mi propia recámara. Era el rítmico, constante y pesado crujido de una mecedora de madera balanceándose lentamente, marcando el compás de algo que finalmente me había encontrado.